Uno de los bancos más grandes del planeta, Citigroup, uno de los bancos más grandes del planeta, confiesa ante sus inversionistas que le acaban de robar 400 millones de dólares. El ladrón no fue un hacker ni un cartel, fue una empresa de barcos de Ciudad del Carmen, Campeche. Ese mismo día, decenas de agentes federales tomaron sus oficinas. El arma del crimen, facturas de Pemex con firmas falsificadas. 12 años después, nadie tiene una condena firme. Y aquí viene lo increíble. Hoy, el acusado de hacer el fraude demanda al banco defraudado por 9.300 millones de dólares. La víctima y el victimario llevan una década intercambiando papeles. Esto es autopsia de negocios. Expediente 004. Oceanografía. (1968) El ingeniero Amado Llanes Correa funda una empresa de servicios marinos para Pemex, buzos, barcos y ductos submarinos en la sonda de Campeche. Con los años, la hereda su hijo, Amado Omar Llanes Osuna, y con el hijo llega la época dorada. Entre 1999 y 2013, Oceanografía gana más de 160 licitaciones de Pemex por más de 31,000 millones de pesos. El 97% de sus ingresos venía de un solo cliente, Pemex. ¿Y cómo se ganan tantos contratos? En 2006, una comisión de diputados encontró elementos de tráfico de influencias que apuntaban a los hijos de Marta Sahagún, la esposa del presidente Fox. Uno de ellos lo admitió en público. Sí, mi hermano y mi tío llamaron a Pemex para que le dieran un contrato a Oceanografía. Y remató, no tiene nada de malo, nadie fue castigado. Con esa gasolina, Llanes hijo vivía como magnate, mansión en Acapulco y hasta equipos de fútbol, los Delfines del Carmen y los Gallos Blancos de Querétaro. Cuando Gallos descendió, simplemente compró otra franquicia para mantenerlo en primera división. Todo pagado en el fondo por la misma máquina, Pemex. Pero la verdadera máquina de dinero no eran los contratos. Era un truco financiero llamado factoraje. Funciona así. Tú le hiciste un trabajo a Pemex y Pemex te va a pagar en 3 meses, pero tú quieres el dinero ya. Entonces le llevas la factura a un banco. El banco te adelanta el efectivo y luego Pemex le paga al banco. Todos ganan siempre y cuando la factura sea real. Banamex, propiedad del gigante Citigroup, le adelantó a Oceanografía 3.300 millones de dólares entre 2008 y 2014 con ese esquema. El problema, buena parte de esas facturas eran papel pintado, estimaciones de obra con firmas falsificadas de funcionarios de Pemex por trabajos que no existían o que nadie había autorizado. La Fiscalía contó 166 estimaciones falsas por más de 5.300 millones de pesos, el fraude bancario más grande jamás llevado a tribunales en México. ¿Y el banco? La agencia reguladora de Estados Unidos lo dijo con todas sus letras. Banamex carecía de los controles necesarios para verificar la autenticidad de los documentos. Traducción: el banco más sofisticado del mundo pagaba sin mirar. Febrero de 2014, el mes en que se rompió todo. Día 11, la Secretaría de la Función Pública inhabilita a Oceanografía para trabajar con el gobierno por un asunto aparentemente menor, fianzas insuficientes en sus contratos. Ese castigo administrativo jala hilo que desbarata el SUTER. Citigroup y Pemex se ponen a revisar las facturas. Día 20. Pemex confirma que una parte enorme de las cuentas por cobrar es falsa. Día 28. Citigroup lo anuncia al mundo y recorta sus ganancias ya reportadas en 360 millones de dólares. Su director general, Michael Corbat, lo llama un crimen despreciable. Ese mismo día, agentes federales toman las oficinas de Ciudad del Carmen y el gobierno se queda con la empresa. El derrumbe fue en cascada. Semanas después, acreedores noruegos incautaron el buque insignia de la flota, el Osa Goliath, un coloso de 245 millones de dólares, en aguas de Aruba. Otros barcos rentados quedaron años oxidando en puertos de Veracruz y Campeche, mientras sus dueños le reclamaban 500 millones de dólares a México. 11,000 trabajadores y proveedores quedaron en el limbo, con salarios y liquidaciones sin pagas. Los futbolistas de sus 2 equipos llevaban meses sin cobrar, y la empresa entró a concurso mercantil administrada por el gobierno, con un juez que ya conoce de este canal, Felipe Consuelo Soto, el mismo del caso Mexicana.
Años después lo suspenderían por irregularidades, pero antes alcanzó a aprobar algo asombroso: un convenio que le perdonó a Oceanografía el 96% de su deuda. ¿Y los responsables? Toma asiento. Amado Yáñez fue arraigado en su propia mansión de Acapulco. Luego pagó una fianza récord de 80 millones de pesos y salió. Lo recapturaron meses después, saliendo de un restaurante en Polanco, y pasó 2 años y medio en el reclusorio sur, sin sentencia. En 2017, un juez lo dejó libre con un brazalete electrónico y una fianza de 7 millones y medio. Hasta el día de hoy, no existe una condena firme en su contra. Su socio financiero, Martín Díaz Álvarez, señalado por un quebranto a 5,000 millones de pesos, fue detenido en Miami, pero no por el fraude, por tener la visa vencida. Pagó una fianza de $250,000 y Estados Unidos nunca lo extraditó. Y en el banco, Citogrove despidió a 12 empleados y el regulador de Estados Unidos le puso una multa de $4.75 millones. Léelo otra vez: el fraude fue de 400 millones y la multa fue de menos del 1%. El jefe de Banamex, Manuel Medina Mora, se retiró calladamente al año siguiente. Oceanografía no murió, se convirtió en una máquina de demandas. Hoy la empresa acusada de falsificar factura demanda $741 millones, alegando que el fraude no pudo existir sin complicidad del propio banco. Y no es un alocurado. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos revivió en 2025 la demanda de 30 acreedores contra Citigroup, diciendo que el banco pudo haber ayudado sustancialmente al fraude. En enero de 2026, la Suprema Corte de Estados Unidos rechazó el último recurso de Citi. El juicio va a Miami con posible edad triplicado. Mientras tanto, aquella frase del director de Pemex, Emilio Lozoya: el fraude de Oceanografía no alcanza a Pemex, envejeció fatal. Lozoya acabó preso por otros escándalos. En este expediente, 12 años después, los únicos que pagaron completo fueron los de siempre, los 11,000 trabajadores. Causa de muerte de Oceanografía. Financió un imperio con firmas falsificadas, apostando a que el banco más grande del mundo nunca revisaría los papeles, y no revisó. Pero el expediente deja una pregunta más incómoda. Cuando un fraude de $400 millones termina sin un solo condenado, con el juez suspendido, el socio libre en Miami y el banco multado con centavos, ¿quién exactamente fue el defraudado? Expediente cerrado. El siguiente caso duele en el bolsillo de la gente común, la financiera que presumía ser la más segura de México y se tragó los ahorros de 6,800 familias. FICREA. Suscríbete.